Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer de Job, o Sefer que habla sobre el personaje de Job, o como lo conocemos acá en Occidente, Job. Job, este personaje que marca la vida de cada una de las personas que están pasando por procesos difíciles y de momento leen este libro y dicen, lo mío es un juego, lo mío es algo de bebé, de niño. Es como una picada de mosquito al lado de lo que experimentó y vivió este hombre llamado yo. Y en el capítulo anterior terminamos con esas expresiones que tuvieron y los gestos que tuvieron los amigos de Job que fueron a verlo. Y terminó ese capítulo 2 diciendo que estos amigos, cuando vieron a Job, que no lo reconocieron por el aspecto físico en el cual se encontraba, y obviamente el entorno de toda la abundancia que habían visto y ahora no han visto nada, y de momento ven también que físicamente él no está bien. Dice que se sentaron, hicieron duelo por él, se humillaron 7 días y 7 noches. Y no le dirigieron la palabra porque veían que estaba pasando por un gran dolor. Y de ahí estamos sacando esas aplicaciones de recordatorio para nuestra vida diaria, de que tenemos que estar más prestos para escuchar que para hablar. Y que esto pareciera desde la primera, ¿verdad? La primera expresión o impresión que uno tiene sobre esto, que esta gente sí querían ir donde yo a ayudarlo. Y es lo que se va a relatar en todo el capítulo, pero como estuvimos trayendo varios ejemplos, a veces hay personas que nos quieren ayudar, pero, o sea, desde su punto de vista, juzgando las cosas. Y nosotros tenemos que aprender a ser juiciosos con eso. A ser más que señaladores, observadores. Observar, buscar discernimiento y buscar las palabras correctas para poder llevar un mensaje a una persona. Porque dentro de lo que uno estudia y lee, uno puede llegar a ciertas conclusiones, pero no significa que eso sea lo que haya pasado, sino que uno va poniendo como una métrica el porciento de posibilidad más alta. Luego que estos amigos de Job llegan, lo ven, hacen esos gestos ¿verdad? De tristeza por lo que está pasando su gran amigo Job. Comienza el capítulo 3 de esta manera. Aharei hen petach Job et peihu veyakalel et yumu. Después de eso, después de
de todo lo que hicieron sus amigos por él, pasar esos 7 días, no dirigirle la palabra, no significa que no le hablaron. O sea, una cosa es uno estar con una persona al lado y decirle, no abrir la boca, y otra cosa es que tú estás consciente que esa persona que vino a visitarte vino y habló contigo, y cuando tú utilizas esa palabra no abrió la boca, significa que no te juzgaron ni te pusieron a preguntarte o a cuestionarte porque sabían que tú estabas en angustia. Es como, voy a poner un ejemplo, como de momento, que esperemos que no suceda, ¿verdad? Que no suceda. La primero que viene a mi mente, que no le suceda a nadie, pero supongamos que llega uno, voy a poner algo un poco más simple, no tan drástico. Llega a la escuela y de momento le dicen que el niño de uno hizo algo incorrecto y le tuvieron que llevar a la oficina, lo tuvieron que, que empezar una investigación, etcétera, y te llaman a ti. Lo más seguro, ese hijo tuyo no hizo algo incorrecto, sino que fue un malentendido, pero el punto es que tú llegas ahí y ves a tu hijo destrozado. Y ya tú vas en la mente de que tu hijo está mal y lo que te cuentan, pues tú vas allá y ¿qué haces? O sea, estoy hablando de lo más normal que sucediera. Tú vienes, abrazaste a tu hijo, le diste un beso, le preguntaste si estaba bien, le dijiste que lo quería, lo llevaste a tu casa, pasó el día, lo dejaste tranquilo, hablaste con él, pero de otras cosas, pero no te pusiste a meter el dedo en la llaga, sino hasta el momento preciso para hablar sobre el tema. A eso es lo que se refiere, no abrieron la boca. Porque en 7 días y 7 noches, lo más seguro, desayunaron, almorzaron y comieron. Y eso, en casa de Job, me imagino que los pocos siervos de Job que quedaban fueron los que se encargaron de hacer todo, todos esos, todo ese servicio. Pero interesante que esa mirada, tal vez, esto es una interpretación mía, una especulación mía basado en lo que aparece en el verso 2. Esa expresión ya de que ellos miraron, imagino que hicieron, ¿verdad?, ese análisis de panorámico, como dicen, de mirar y decir cómo puede ser en su mente, cómo puede ser que yo esté tan mal, cómo puede ser que haya perdido tantos siervos, cómo puede ser que en poco tiempo haya perdido sus hijos, a todos sus hijos. Eh, Toda la riqueza se le espumó. Y nosotros tenemos a Job como alguien que cada vez que lo mirábamos era una persona justa, honesta. Y sabíamos, desde el punto de vista yo de especulación, ¿verdad? Como si fuese uno de sus amigos. Y sabíamos que todas esas cosas era porque Dios lo tenía en gracia. Por su fidelidad, por su integridad, por su justicia. Entonces, como nosotros sabemos que Dios es un Dios justo y que si alguien falla contra él también va a disciplinarlo y a corregirlo, pues entonces Job tal vez no se ha dado cuenta o no lo quiere reconocer ante nosotros, pero Job está haciendo o hizo cosas incorrectas ante el Eterno y no se ha querido arrepentir. Y por eso en el video anterior traímos esa idea en donde dice que ellos fueron donde Job a hacerlo volver, ¿verdad? Yo
para que él se reconcilie con el Eterno. ¿Qué es lo que en la vida normal de cada uno de nosotros vemos que sucede mucho? Que aún dentro de los sistemas religiosos han caído en esa idea en donde le gusta a la mayoría escuchar: si tú haces este procedimiento, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, el Todopoderoso te va a poner como cabeza y no como cola. Así que si tú no estás siendo cabeza y tú la estás pasando mal y no te está resultando, que por más que tú oras no ves la respuesta, es porque lo más seguro te faltó fe o estás en pecado. Y esa es la idea, ¿verdad?, que muchos adoptaron y que hasta el día de hoy parece que en muchos de los sistemas religiosos eh, han llegado a esa conclusión. Y pareciera que estos amigos de Job estaban en eso, con el anhelo y el deseo de que Job, oye, Job, reconócelo. ¿Y por qué yo digo que ya tenía con eso? Por lo que vimos en el capítulo anterior y porque en el verso 2 dice: Vayaan Job Vayomer. Y tendría que buscar, ¿verdad?, cómo lo dice la Reina Valera, pero en la mayoría de las versiones que vi decía: y dijo Job. Pero ahí dice Vayaam, que es respondió. Y cuando tú le respondes a alguien es porque estás viendo un gesto o alguien te dice algo de lo cual tú estás reaccionando ante ese lenguaje corporal o hacia esas palabras o esas insinuaciones que te están haciendo. Como cuando tú estás al frente de alguien y de momento tú ves que esa persona te está poniendo unos modos, una cara, que tú sabes que no es que la persona naturalmente es así, sino que tú sabes que con su lenguaje corporal te está diciendo muchas cosas sin tener que abrir la boca. Entonces a veces, ¿qué uno hace? Tú le reacciona automáticamente y le responde sin que la persona te haya dicho algo. Tú le dices: ¿qué? ¿Estás molesto? ¿O qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Estás muy alegre? ¿O qué te hicieron? ¿Qué te duele? Esa es una respuesta. Entonces dice que Job abrió su boca y dijo, y aquí obviamente lo que vamos a ver en este verso es algo que, si no entendemos el contexto cultural de esa época, pareciera que esto lo que hizo fue tal vez lo que causó en los amigos de Job después que empiecen a hablar. Cualquiera diría: pero es que Job no era tan fiel, porque Job entonces está expresándose de esa manera. Pero el contexto cultural y el pensamiento no solamente de Job, sino de muchos siervos del Todopoderoso, profetas, siervos del Eterno, tenemos testimonio relatado en la misma escritura, que muchos de ellos llegaron a ese punto, al punto de, obviamente, como tienen sumamente claro que su promesa, que su esperanza no está en lo terrenal, sino en algo que es lo verdadero, lo que se va a ir revelando o lo que se va a revelar en el día postrero. Y como ellos tienen eso sumamente claro y saben que aquí están como peregrinos, y sucede también mucho en las personas con mucha experiencia en los ámbitos de la vida, en el ciclo normal de la vida. Y como por ejemplo, el Salmo, creo que es el Salmo 90 por ahí, que dice:
Sabemos que tú a lo más le das 80 y como mucho, por más fuerza que tenga. Y como Jeremías también, Jeremías que también habló algo parecido, Jonás también, Elías también en un momento dado estuvo en una situación así. David también expresó, quítame la vida. Entonces, cuando alguien tiene, ¿verdad? Ya llega a ese punto, se da cuenta de que la vida es un peregrinar y que es un proceso que a veces duele, duele, que a veces duele, que a veces duele. eh, y humanamente las personas a veces dicen mejor, hasta aquí y yo sé que tú me vas a volver a levantar. Y aquello es 100,000 veces mejor que esto. Yo lo he escuchado también de muchas personas que llegan al punto en que tienen mucho, han ganado mucho dinero, han llegado al punto de tener, como dicen entre comillas, todo lo que quería yo lo tenía, eh, etcétera. Y después dicen, y me he dado cuenta que todo es vanidad, así como Shlomo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Me he dado cuenta de que Shlomo también lo dice en Eclesiastés, que a veces es mejor hasta un abortivo que vivir en todas las riquezas sin el temor al eterno y pasar muchos dolores y todo eso. Y eso es lo que va a estar expresando yo en este capítulo. En respuesta, tal vez a ese silencio de boca, pero tal vez a muchas palabras con los ojos y con su cuerpo corporal. Y Dios va a expresarse no en contra del Todopoderoso, sino en lo que Él siente y que culturalmente era como una expresión de desahogo. Sin embargo, los amigos lo ven como si Él se estuviese tratando de justificar. Leamos cómo es que Job dice. Dice, Yobar, Yom, Holel, Bo, Be, Halaila, Omer, Hara, Giver. Que perezca ese día de nacimiento en la noche en que se dijo, un varón fue concebido. Hayon Hahu, Yahi, Hoshef, El, Ya, Dershu, Elohei, Me'al Velo, Tofa, Alai, Nehara. Y el día ese, hágase oscuridad y no se cuide el Todopoderoso, el Elohim, desde arriba y no brille sobre él la claridad. Yenalhu, Hoshef, Ben Salmot, Tachem, Alai, Ananó, Yevaatuhu, que Mariri Yom. Reclámelo la oscuridad y la sombra, resida sobre él nube y cúbralo con negruras de día. Halaila, Hu, Yekahu, Afel al Yoher, Bayemi, Shana, Be Zafer, Yehahir, Yerahim al Yavo. La noche
aquella, apodérese de ella las densas nubes, y no sea excluida en los días del año, en el número de los meses no venga. Ine alayla ahu yahi nilmot al habu tabu regaga bo. Mira la noche aquella y sea estéril, y no venga el júbilo a ella. Yekabhu harari yom haitaidim arer leviatán. Y que sea mala para maldecir ese día, y que se apresten para despertar al leviatán. Yehoshu kohebi nafhu yarek yakar. Oscúrense las estrellas y el crepúsculo sea de espera. La or yaein be'al yar'e be'amatfi shahar. Y que no venga la luz ni nada, y no vea los párpados de la aurora. O sea, Job hasta el momento lo que está expresando aquí es que está frustrado, que está en una situación donde él dice, o sea, perdí mis hijos, perdí mis finanzas. Llegan estas personas que son mis amigos y no confían en mí y no me están demostrando que lo que yo estoy pasando no es porque yo haya sido una persona rebelada contra el Señor o que el Todopoderoso me haya mandado este castigo por una transgresión que yo haya hecho de manera consciente y deliberada. Y llega al punto de tal frustración en donde dice, ¿qué más esperaba yo? Yo creo que si yo hubiese sido abortado, hubiese sido mejor porque no hubiese tenido que pasar por este dolor que siento. Y eso, hasta el día de hoy, gracias al Todopoderoso, no he pasado por algo así. Pero debe ser bien difícil, donde hay personas que sienten tanto y tanto y tanto y tanto y tanto el dolor que ya no quieren aguantarlo más. De esto se ha puesto un poco de moda, de lo cual yo abro mi boca y digo que estoy en total desacuerdo. No estoy de acuerdo con esa propuesta, con esa idea, con esa manera en la cual han hecho. Pero que han abierto esa ventana de decirle a la persona, venga, tú no quieres vivir más, te vamos a poner una inyección para que no sufras más. Porque esas personas llevan tanto tiempo sufriendo que dicen, yo prefiero morir antes de seguir sufriendo, porque según la condición que tienen, humanamente, no hay solución para eso. Lo que les queda es sufrir toda su vida hasta que mueran de manera natural. Pero ellos han tomado esa idea que el gobierno ha adoptado y decir, vamos a entonces a que muera dignamente, así lo ponen. Cosa que nosotros sabemos que eso le pertenece al Eterno. Pero a lo que me quiero referir es que sí, uno está consciente de que hay momentos en donde la persona sufre y tiene tanto dolor y tanta impotencia encima que busca una alternativa para no sentir más lo que está sintiendo. Job no buscó esa alternativa. Job dijo,
yo me voy a desahogar. Voy a expresar lo que siento. Y voy a esperar en mi rey. Sigue diciendo. Kilo zanu dalti betni veyazater amal me ainei. ¿Por qué no cerró las puertas del vientre ni escondió el dolor de mis ojos? Refiriéndose a que él hubiese preferido no haber nacido que haber nacido y estar pasando por lo que está pasando. Pero acuérdense que él está aquí en una frustración y en un desahogo del cual él no está consciente. O sea, porque si nos vamos al final sabemos lo que él dice. Yo hablaba cosas que no entendía. Y sigue diciendo, Lama lo marhem omer mi beten yetzati yeana a. ¿Por qué no morí en la matriz y del vientre tuve que salir y expirar? ¿Y por qué no me quedé en el vientre y expiré? Madua kat muni berji uma jdiim ki einek. ¿Por qué me recibieron las rodillas y por qué los pechos? ¿Por qué me dieron pechos para que yo me amamantase? Kiata shehapti veashkut yesanti as yaneach li. Pues ahora yacería yo y hubiese reposado y dormiría, entonces descansaría, hubiese descanso para mí. In malhi y aizi aret avanim arbot lamu. Con reyes y consejeros de la tierra, los que edifican ruinas para sí. Oh, im sarim zahab lahem amal malaim beteihem kesef. Y con los príncipes que para sí han hecho oro para ellos y que llenan sus casas de plata. O Canafel Tamun lo Eihim que al alim lo Ru or. O como un abortivo escondido no estuve, como niñitos que no vieron la luz. Sham Reshaim Ar-U Raget Vesham Yonaho Ye'enai Kah Koach. Allí están los malvados y cesan sus perturbaciones, y allí descansan los agotados de fuerzas. Yahe Eirim She'aninu lo Shmoa Kol Negesh. Aún los cautivos gozan de su sosiego, no oyen ya la voz de su capataz. Katán Vegadol Sham Hu Yevaan Hafshi Medoagi. Pequeños y grandes, allí están el siervo y el libre de sus amos. Y es una realidad. La idea que está trayendo Job aquí es, o sea, no vale la pena, si tú no estás en el eterno, tener mucho dinero o tener poco, porque todos iremos al mismo lugar.
al mismo lugar. Reyes, príncipes, amos, esclavos, libres, capataces, niños, hombres, todos vamos al mismo lugar. Hamahim lemot ve'inanu yehadfarhu mi metamenim. Los que anhelan la muerte y no la encuentran, la buscan más que a un tesoro. Hazmehim elai gil sha'aji ki yamatsu kabar. Los que se alegran hasta el gozo y se regocijan cuando están hallando o cuando han hallado el sepulcro. Hablando de aquellos que sienten un dolor tan fuerte o están pasando por unas dificultades tan que dicen, ya he descansado. Aquí ya encontré el tiempo en el cual ya mi peregrinar se acabó. Como aquel soldado que termina ya y viene de la batalla. Legaber ish darhu nistara beyazef Elohei Baadu. Un varón que su camino es escondido y ha sido avallado por Elohim en torno a él. Ki lifnei lahmu anihati tavu beyahu kamain she'aiti. Pues en vez de mi pan, mi suspiro viene y se derrama como agua en mis gemidos. Ki pahati be'eitaini vayasher llegarti yavo li, porque miedo temía. El miedo de lo que temía me ha sobrevenido, y aquello que estaba yo en recelo vino para mí. Aquello que el hombre le teme a veces viene para hacernos entender que eso o que de eso no dependía nuestra vida, no dependía nuestra fidelidad. Y me acuerdo siempre de ese cuento, ¿verdad? De ese relato del hombre que tenía un campo y tenía muchas tierras. Sin embargo, tenía él toda esa riqueza, ¿verdad? Terrenal, pero solo se dedicaba a su vaca. Tenía una vaquita en la cual siempre estaba él atendiendo a su vaca y comiendo de esa vaca, y a cada rato iba a donde el vecino más cerca y le pedía cosas porque no tenía, solo tenía lo que la vaquita le producía. Y llegaron unos extranjeros allí y le dijeron, te vamos a comprar todo esto que tú tienes. Dice, no, yo no puedo vender eso es una herencia y nunca lo venderé, pero algo con eso, réntalo. No. Ahí mi vaquita, ella come, ella se siente feliz en este lugar. Y así estuvo por varios años hasta que uno de los que quería comprar ese terreno dijo, vamos a hacer algo. Este señor yo le he visto que su vida, su pasión es casi como un ídolo, es esa vaquita que tiene ahí. Vamos a hacer que esa vaquita deje de existir. Y ahí él no va a tener más remedio ni más excusa y nos va a vender todo su terreno. Cuando
el hombre se levanta un día y llega y no ve la vaca y la busca y no la encuentra y de momento la ve más adelante y bendito, pobre vaca, ya estaba sin el hálito. La entierra, se queda frustrado 1 mes, 2 meses, comienza a mirar su tierra, comienza a explorarla y a decir, pero es que yo tenía esta tierra, pero nunca había pasado por aquí. Mira todo lo que tiene esta tierra, tiene lagos, tiene árboles frutales. ¿Cómo fue que yo pude haber descuidado esto si todo esto es mi terreno? Comenzó a ser creativo y a poner esa tierra a producir en su máximo potencial. Y comenzó a crear proyectos, comenzó a poner toda esa tierra que cuando vinieron los que vinieron a comprarle, que querían comprarle la tierra, dijeron, vamos donde el hombre, que ahora sí ya el hombre tiene que haber pasado su despecho de su pobre de vaca y nos va a vender la tierra. Cuando fueron allá que vieron eso, dijeron, pero ven acá, ¿qué pasó? ¿Le vendiste la tierra a otros? No, no, esta es mi tierra. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo está tan linda? ¿Cómo es que tiene todas estas cosas ahora que te generan tanto? ¿Y qué hiciste? No, es que, bueno, mi vaca se murió. No tenía más nada en que invertir mi tiempo. Y comencé a valorar lo que sí también tenía. Y me di cuenta que no solamente tenía la vaca, tenía también otras cosas que el Todopoderoso me había dado. Y a veces eso sucede en la vida de nosotros. A veces hay cosas que el Eterno permite que ya no estén en nuestras vidas enseñarnos, para enseñarnos que Él es más que suficiente y que lo que hoy ya no tenemos, mañana nos puede dar 100 veces más. Y que hay cosas que también tenemos y que las hemos menospreciado porque nos hemos enfocado demasiado en otras cosas. Y cuando quita eso, simbólicamente podemos llamar como que es el tesoro, la luz de nuestros ojos, sea la finanza, sea una persona, sea un trabajo, sea algo material, un carro. Hay gente que alaban los carros. O sea, un animal, hay gente que idolatra a la mascota. Idolatra a la mascota. Y hay otras cosas sumamente más importantes que eso. Y nosotros a veces nos enfocamos en lo que el Eterno no quiere que nos enfoquemos. Entonces, aquí Job lo dice. Lo dice claramente. Dice que en vez de pan vino un suspiro que viene y que se derramó como agua, como gemido. Y lo que él temió, eso le vino. Lo que él receló, eso le llegó. Y dice, lo shalotu velo shekapti velo nehati na yavo ragetz. No hubo paz y no tengo tranquilidad, quietud y no tengo reposo y ha venido turbación. Así termina el capítulo 3. No hubo reposo, no tengo paz y lo que ha venido es turbación. Y yo creo que, como yo he dicho en varias ocasiones, que la vida es un galgal, es como una rueda en este peregrinar, donde a veces estamos hasta el tope. Hasta el tope, y cuando digo hasta el tope, no es que tengamos todo el dinero del mundo, estemos bien con todo el mundo, no, es que la copa se llena con lo que el Eterno nos da, que es más que suficiente, y eso no se puede medir. Que tal vez para muchos
a la vista de otros sea poco, pero para nosotros es más que suficiente. Y hay momentos en donde las cosas están apretadas en nuestra visión, en nuestra mentalidad, en nuestra manera de ver las cosas y que pasamos por circunstancias que son dolorosas humanamente, pero el Eterno sigue ahí. Y esas son enseñanzas que vivimos y no necesariamente porque hayamos caído en pecado. Por eso la historia de Job nos enseña mucho. Me acuerdo de lo que aparece en el relato bíblico, donde en una ocasión el Todopoderoso le dice, si no me equivoco, no me acuerdo bien si fue a Moshe o a Josué, creo que fue a Josué. A Josué le dice que saque a un grupo de personas que los prepare porque va a llevarlos a la guerra para que ellos la conozcan. Para que ellos conozcan la guerra, porque dice que esa generación no había conocido lo que era una batalla, lo que era una guerra, lo que era enfrentarse a otro ejército. Y unas veces se puede estar preguntando, como en este caso, oye, ¿cómo yo, siendo justo, va a maldecir su día, va a hablar tan mal y expresarse así? O porque el Todopoderoso va a llevar a esta persona, pero ¿por qué no mejor los deja tranquilos? Mejor que no hubiese guerra, mejor no tienen que enfrentarse a otras personas, no tienen que guerrear, no tienen que pelear, no tienen que morir, no tienen que matar a otros. No, no, no. Hay cosas que tenemos que vivir y pasar y que solamente el Todopoderoso sabe. Por eso yo trato siempre en mi humanidad de decir, Padre, ayúdame a someter todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia del Mesías. Y que sea tu voluntad la que se cumpla en mi vida por encima de cualquier deseo que yo quiera. Que sea tu propósito el que se cumpla en mi vida. Porque a veces el Todopoderoso, que sabe mucho más que nosotros y lo sabe todo, nos lleva por un camino y a veces nosotros estamos como el caballo cerrero, queriendo tirar para el monte y no querer someternos a su voluntad. Y buscamos alternativas. Por eso Mesías, Yeshua, dentro de sus enseñanzas dijo que esa semilla a veces cae en un terreno donde las personas están ahí, pero de momento los afanes de la vida, la avaricia o los afanes de la vida por las ganancias, por las riquezas o por las dificultades que pasan, hacen que esa semilla no dé el fruto por el cual el Eterno la sembró ahí. Y uniéndola a la enseñanza de los videos anteriores, que es mejor escuchar, analizar y no juzgar a la ligera. También es aprender en ese silencio a someternos a la voluntad del Eterno, no importando lo que estemos pasando, creyendo en Él, esperando en Él, que eso es algo que es sumamente importante, esperando en el Mesías, creyéndole al Mesías, buscando seguir sus pisadas, aunque cada paso que vayamos a dar detrás de Él, ¿verdad? Siguiendo sus pisadas, nos parezca doloroso, nos parezca que no es para nosotros, que mejor me lo esquivo, busco otras cosas, me alejo, hago ciertas cosas que no tengo que hacer para quedar mejor, para salir del problema, aunque no sea su voluntad, no, sometiéndonos a Él siempre. Shalom, Ubrahá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.